Muchas gracias. Antes de empezar, pues quiero agradecer a la Sociedad Dominicana de Hematología por tan espléndido evento. La verdad es que estoy maravillada y a toda la población dominicana, la verdad es que ha sido súper amable. Estoy fascinada, es la primera vez que vengo aquí y me ha encantado. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar entonces. Trataré de que esto sea rápido porque podríamos hablar de síndromes mielodisplásicos todo el día, pero entiendo que tienen mucho que ver hoy. Y de paso quiero agradecerles a los que están aquí por valientes, porque estar aquí sábado en la mañana con la playa y después de los festejos de ayer es de valientes, ¿eh? Entonces, gracias por acompañarme aquí. Esta es mi declaración de conflicto de intereses. Y bueno, vamos a revisar rápidamente lo que serían las guías actuales para el tratamiento de síndrome mielodisplásico y los nuevos tratamientos, que creo que aquí es donde realmente les digo, podríamos pasar todo el día platicando, pero seleccionar los puntos que es lo que nos tendríamos que llevar a casa de aprendizaje. Bueno, como sabemos, realmente en la terapia de síndromes mielodisplásicos de alto riesgo, el trasplante aún hoy, 2021, sigue siendo la única opción curativa. ¿Por qué? Bueno, actualmente los pacientes que se llevan a trasplante son aquellos que tienen mayores supervivencias. Se ha documentado que el 40% va a tener supervivencias a largo plazo. Y bueno, tenemos ciertos factores pronósticos como la cantidad de blastos, que idealmente debe ser menor de 5% para poder llevarlos al trasplante. Sin embargo, también sabemos que la elegibilidad es complicada. Son un grupo poblacional mayor que a lo mejor no está tan apto, no está fit para llevarse a trasplante. Y la otra, que es un problema común en Latinoamérica, no sé cómo sea aquí, pero en México es súper frecuente, que es la capacidad de las unidades de trasplante de médula ósea. No tenemos unidades de trasplante de médula ósea para llevar a los pacientes. Y bueno, pongo este algoritmo que, si se fijan, no es de alto riesgo, es de bajo riesgo, pero con esto quiero ejemplificar el hecho de que el alotrasplante sigue siendo la única opción curativa, que hoy por hoy, aún a los de muy bajo riesgo, se sigue pensando entre estrategias de trasplante, precisamente porque sabemos que es la única opción curativa. Actualmente, en las últimas, por lo menos, recomendaciones del BLOD en el 2019, este sería nuestro algoritmo para tratar pacientes con síndromes mielodisplásicos de alto riesgo, en donde precisamente vamos a clasificar a los pacientes si son elegibles o no para trasplante. Y los ensayos clínicos, como vamos a ver adelante, son tantos que, bueno, tenemos que buscar si hay alguno que sea apto para nuestro paciente. Y en base a eso, bueno, clasificar el uso de hipometilantes, si son elegibles para trasplante, hipometilantes o quimioterapia intensiva, con la mejor terapia de soporte, la quelación de hierro, que actualmente ya sabemos que es un pilar fundamental para el manejo de los síndromes mielodisplásicos, sobre todo aquellos que queramos llevar a trasplante por el alto impacto que tiene la sobrecarga de hierro en las complicaciones post-trasplante. Y bueno, este algoritmo también para la cuestión de si hay, bueno, llevarlo al trasplante, si hay falla al hipometilante, qué es lo que se va a hacer. Realmente las opciones para los pacientes no fit que fallan al hipometilante pues son bajas, y aquí es donde entran todos los ensayos que veremos más adelante. Sin embargo, hoy, por lo mismo de que cada vez tenemos más nuevos medicamentos para los síndromes mielodisplásicos, es que la visualización quizá ya no se va a hacer como una recomendación global, sino tenemos que tener en mente nuestro paciente y hacer un manejo individualizado de todo, ¿no? Desde el hecho de el diagnóstico del paciente, cuál es el pronóstico del paciente. En mielodisplásico cada vez se ve que tiene más peso hacer los perfiles mutacionales, porque sabemos que hay mutaciones muy específicas que van a conferir cierto riesgo y que van a requerir que nosotros seamos más agresivos con la terapia. Y bueno, igual los tratamientos según los riesgos que ya conocemos, como los de IPS y, como les comentaba, los paneles mutacionales. Es así que tenemos, bueno, hasta ahora, 2021, estos medicamentos que han sido aprobados. Quiero que memoricen esta imagen porque más al rato veremos cómo probablemente se venga a modificar en el futuro. Pero si se fijan, tenemos alrededor de 15 años en donde hubo un desierto, como la primera foto que es de donde yo vivo, un desierto, de aprobaciones, tanto por la FDA como por la EMA para síndromes mielodisplásicos. Entonces, bueno, hablemos de los nuevos tratamientos.
Hablando de hipometilantes orales, tenemos estos dos fármacos que nos han tenido nuevos resultados, lo que sería la cedazuridina con decitabina y la sacitidina oral. Como sabemos, los hipometilantes orales realmente tienen muy poca biodisponibilidad. Es lo que hemos aprendido con la sacitidina oral, que fue el primer hipometilante oral que se empezó a estudiar. Esto porque en su metabolismo sistémico es prácticamente eliminada muy rápido. ¿Y qué es lo que nos otorga esta combinación de la cedazuridina? Es que anula el metabolismo de los hipometilantes, haciendo que tengan mayor circulación y por ende puedan ser equivalentes a lo que sería la administración parenteral de los hipometilantes. Entonces, la primera publicación de esta combinación, hecha por el estudio dirigido por el doctor García Manero, lo que hicieron fue dar cedazuridina con decitabina oral con decitabina IV. El primer ciclo lo aleatorizaron, fueron dos grupos. El primer ciclo primero lo recibió IV, posteriormente el otro grupo lo recibió oral, posteriormente cambiaron y finalmente llevaron la dosis de 100 y 35 miligramos oral de forma continua hasta la recaída, progresión. Y en este caso lo que ellos vieron, porque era obviamente la finalidad del estudio, lo primero que quería ver era la biodisponibilidad del fármaco. Estas son las curvas de la biodisponibilidad y si se fijan, realmente la curva azul, la línea azul es lo que nos va a mostrar la farmacocinética y farmacodinámica parenteral, mientras que la línea roja es del medicamento oral y nos damos cuenta que las curvas son muy similares. Con esto, bueno, concluimos que la biodisponibilidad de esta combinación es prácticamente igual que dar decitabina parenteral, lo cual suena bastante prometedor con lo que les comentamos, que ya sabíamos de que los hipometilantes orales solitos no tienen adecuada, o bueno, no tienen la misma biodisponibilidad que los parenterales. Y bueno, ya al momento de ver la efectividad, pues las respuestas en general de 80 pacientes, que fue la serie que se estudió, pues vimos que la respuesta completa se alcanzó en el 21%, con una respuesta medular completa del 22%, a un seguimiento de 24 meses, alcanzando una supervivencia global de 18.3 meses, algo muy similar igual a lo que ya conocemos que se alcanza con los hipometilantes parenterales. Tenemos igual los resultados del estudio Ascertain, que es muy similar, que igual lo que vamos a ver es que las respuestas globales, aquí ya se ven incluso mayores, ¿no? En el 61%, las respuestas completas del 21%. En este caso se logró que 20% de los pacientes llegaran a un allotrasplante y la mitad de los pacientes alcanzaron independencia transfusional. ¿Qué sabemos entonces de la sacitidina oral solita, lo que sería la molécula CC486? Como les comentaba, la biodisponibilidad, pues se sabe que es nada más del 6.3 al 20% comparado con lo que sería la biodisponibilidad de la sacitidina parenteral. Y lo que se ha visto es que a mayor tiempo, mayor respuesta. De hecho, los primeros, el tratamiento propuesto por el doctor García Manero en el 2011, pues incluía más días de toma del hipometilante oral. Y bueno, las respuestas son limitadas al 73% en la primera línea y 35% en aquellos pacientes que vinieran más de 2 líneas de tratamiento. Es por eso que sonaba como un medicamento muy adecuado para llevarlo a pacientes de bajo riesgo. De ahí que se hiciera el estudio de MDS-3. Este sería el esquema de reclutamiento de los pacientes. Y lo que se observó es que, bueno, el 31% alcanzaron la independencia transfusional, comparado contra el 11% en aquellos que solamente tenían la mejor terapia de soporte con placebo. Y bueno, hubo un importante incremento de la hemoglobina de más de 1.5 en el 23% contra solamente el 4.3%. Sin embargo, como era de esperar, a dar un hipometilante sí hubo mayor número de muertes tempranas por las infecciones. Y bueno, si es de bajo riesgo, ¿por qué lo traigo a colación hoy que estamos hablando de alto riesgo? Porque viene esta combinación para pacientes de alto riesgo que está actualmente en estudio. Ya tenemos resultados prometedores en modelos celulares y murinos, como sabemos, pues lo que se va escalando hasta llegar a las fases clínicas.
Y bueno, estaremos al pendiente de este estudio ya registrado en Clinical Trials, en donde es un diseño migratorio de fase 1 a fase 3. Habrá que ver para entonces qué resultados tenemos de esta combinación, sabiendo que pues azacitidina, no sé aquí, por lo menos yo puedo hablar de México, es el hipometilante más utilizado. En conclusión, respecto a los hipometilantes orales, bueno, de importante saber que la combinación con cedazuridina tiene la misma bioequivalencia que la decitabina intravenosa, que la azacitidina oral tiene menor bioequivalencia, pero bueno, habrá que estar pendientes de la combinación con este inhibidor del metabolismo de la azacitidina, que es la cedazuridina. Y pues por lo mismo nos va a dar un potencial combinación para todos los medicamentos que vamos a ver más adelante. Recordar que la azacitidina ya tuvo aprobación y actualmente es el único medicamento oral aprobado para mantenimiento de leucemia mieloide aguda, porque se ha visto que sí incrementa la supervivencia a largo plazo comparado con. Entonces, a lo mejor y ahí es donde vamos a poder migrar estos medicamentos hipometilantes orales como mantenimientos post-trasplante para pacientes de mielodisplasia. Vamos a hablar de la inmunoterapia, ahora sí lo que vamos a combinar con los tratamientos con hipometilantes. Y bueno, les decía esa imagen que veíamos pocas aprobaciones. Tenemos ahora toda esta inmunoterapia disponible para mielodisplasia, distintos sitios que se han podido ir estudiando y que bueno, merecen todos nuestros aplausos a los investigadores detrás de cada una de estas líneas de tratamiento. Empecemos hablando de pevonedistat. Es un inhibidor de la enzima activadora NET8, abreviada NAE, que lo que nos hace es que esta enzima, lo que se ha visto es que en las células cancerígenas ubiquitiniza aquellas aquellas proteínas reguladoras del crecimiento. Entonces, al no tener estas proteínas, pues la célula cancerígena crece y tiene todas estas alteraciones pues que ya conocemos. Entonces, cuando se inhibe la anedilación con pevonedistat, bueno, pues ya no tenemos la replicación del ADN, se inhibe el ciclo celular, se inducen señales de apoptosis y con eso, bueno, la célula cancerígena pasa a morir. Entonces tenemos el estudio PANTHER, que fue un ensayo clínico de tipo fase 3, en donde se combinó, en donde se valoró de forma aleatorizada la combinación de azacitidina con pevonedistat y la combinación de, solamente la azacitidina. Fue un estudio abierto, aleatorizado 1 a 1, con el objetivo primario de supervivencia libre de eventos. Sin embargo, durante la evolución del estudio fase 3 tuvieron que lanzar la noticia que se cambiaría a supervivencia global, ya que no se logró cumplir el objetivo primario de supervivencia libre de evento. Es decir, bueno, los pacientes progresaban a leucemia, pero vivían más. Con eso, bueno, vemos el incremento de la supervivencia de 21 meses contra 19 meses aquellos que estaban solo con azacitidina, la supervivencia libre de evento de 21 contra 16 meses y las respuestas globales de un 70 contra un 60%, con una duración de respuesta promedio de 20 meses contra 13 meses. Estas son las curvas que les comentaba y aquí hay algo que a mí me agrada, resulta prometedor. Bueno, las primeras que tenemos aquí es la de la supervivencia global para síndromes mielodisplásicos, que vemos que sí, pues la curva roja, que es de la combinación pevonedistat con azacitidina, sí tiene un rango de diferencia significativo contra la de azacitidina, sobre todo al momento en el que ya empiezan a alcanzar la meseta, ¿no? Y tenemos que es la que a mí me resulta también prometedora. En este estudio se ingresaron también pacientes con leucemia mieloide aguda con un conteo bajo de blastos, es decir, menos del 30%. En ese grupo parecería que es donde mayor impacto tiene la supervivencia global pevonedistat con azacitidina. Si nos podemos ver las curvas, pues es bastante marcada la separación. Si bien tiene una P de 0.08, al ver las curvas vemos que sí se separan. Entonces, bueno, aquí podríamos explotar ese conocimiento. Y caso contrario en el MMC, donde parecería que no tiene beneficio, azacitidina les tuvieron mayor supervivencia que pevonedistat con azacitidina. Y bueno, eso coincide con la duración obviamente de la respuesta. Sabemos que
las respuestas globales pues se fueron más sostenidas con pevonedistat acecitidina, igual la respuesta completa, aunque lo alcanzaron los dos grupos, parecía que dura más, volviendo a lo mismo de que se incrementa la supervivencia global, dura más la respuesta con la combinación. Y el perfil de seguridad, pues básicamente es muy similar. Incluso podemos ver que hubo mayor tiempo de duración en la combinación de pevonedistat con acecitidina que comparado solo con azacitidina. Hablando de venetoclax, sabemos que venetoclax también ha venido a cambiar mucho la esperanza o los tratamientos en lo que son las patologías clonales mieloides, ya aprobado para la leucemia mieloide aguda, y bueno, que hemos visto en mielodisplasia, bueno, pues que se han documentado respuestas favorables en pacientes con recaída o refractariedad, y ya tenemos resultados prometedores de lo que sería el primer ensayo fase 1 que fue presentado en ASH del año pasado, y por lo mismo se llevó al estudio clínico fase 3 que fue anunciado en ASCO de este año, el estudio Verona, del cual aún no tenemos resultados, habrá que estar al pendiente. Y bueno, este sería de los primeros, el fase 1 que les comentaba, en el cual, bueno, lo primero que se hizo fue ver la dosis de seguridad, dosis no escalada, sino desde un inicio de 400, 800, comparado con solo azacitidina. Con eso, bueno, se vio que era seguro, se pasó también a una dosis de escalación. Y bueno, nos fuimos entonces ya de la expansión de los estudios de seguridad a ya empezar a ver respuestas. Y con esto lo que se vio en un seguimiento de 13 meses es que el 77% de los pacientes alcanzaban algún grado de respuesta, siendo una respuesta completa del 42%. Se fijan aquí, pues ya es una respuesta mayor que lo que se alcanzó con pevonedistat. La supervivencia incluso no se alcanzó la media a 16 meses y el promedio de respuesta que vimos era de una duración de 14 meses, con una progresión libre de progresión, una supervivencia, perdón, libre de progresión de 17.5 meses. Y esto me encanta de este estudio, porque creo que esto nos falta más ver, sobre todo en patologías que sabemos que son de pacientes añosos y casi no lo vemos, las curvas de calidad de vida. Fíjense cómo el funcionamiento físico, o sea, sí hubo una importante mejora, y una mejora, se podría decir, gradual, a medida que íbamos avanzando en los ciclos. Igual acá, ¿no? O sea, importante la fatiga, que es algo muy común en pacientes con síndrome mielodisplásico, cómo alcanzó incluso una mejoría grande medida por las escalas de calidad de vida de la EORTEC. Igual, bueno, tenemos este estudio presentado en EJA del año pasado, en donde, bueno, igual nos confirma la respuestas globales del 83% después de 6 ciclos. Aquí podemos ver igual, ¿no?, las respuestas en general de respuesta completa y respuesta medular completa en el 41%, con una mediana para la respuesta de 1.4 ciclos, comparado con igual azacitidina solo, que ya históricamente sabemos que más o menos es al 4.º ciclo. Y con esta tabla de supervivencia, en donde a 6 meses el 84% de los pacientes se mantenían vivos y a 12 meses el 66%. Y de esto es importante porque teníamos pacientes que tenían, a comparación del anterior, perdón, falla o refractariedad. Actualmente sabemos que los pacientes que fallan o tienen refractariedad ya a un hipometilante, la supervivencia global es aproximadamente de 4 a 6 meses, dependiendo de la serie que veamos. Entonces, hablar aquí de llevar supervivencias globales a 6 meses del 84 o a 12 meses del 66%, pues también suena muy prometedor para aquellos pacientes que tienen falla al hipometilante. Estos son los eventos adversos. Realmente, bueno, como sabemos, los eventos adversos los esperamos más del grado hematológico. Vimos la neutropenia febril en el 34%, de grado 3 igual, ¿no?, en 34%, con trombocitopenia siendo el evento adverso hematológico más frecuente, posteriormente la leucopenia y luego la anemia. Y bueno, ¿es esto reproducible? Porque luego vemos los estudios clínicos muy bonitos, pero en el mundo real, ¿se hace o no se hace? Mundo real, Estados Unidos, ellos lo que hicieron fue tomar un estudio retrospectivo, una serie de casos, 44 casos fueron los que valoraron, multicéntrico, en donde se tomaron todos los pacientes que se hubieran tratado con venetoclax y azacitidina,
El 28% eran pacientes que no venían, de ninguna línea previa de tratamiento, 36% eran de recaída y 36% eran refractarios a hipometilantes. Y en este grupo de pacientes, bueno, sí, se corrobora realmente que la supervivencia global en general en todos fue 19 meses, pero volvemos a lo mismo, pacientes que tenían falla previa hipometilante fue de 11.4 meses. O sea, realmente sí tienen una buena respuesta al agregar venetoclax al hipometilante. Sabatolimab, sabemos que es un anticuerpo monoclonal contra TIM3. TIM3 igual es una molécula que lo que hace es generar señales de reclutamiento de linfocitos para inmunomodulación. En este caso, las células tumorales expresan galectina 9, que va a generar que nuestro reclutamiento lo reconozca y tenga todo bien con esta celulita, no la mato, por así decirlo muy sencillamente. Los anticuerpos TIM3 entonces van a bloquear esta señalización y van a generar un adecuado señalamiento de eliminación. Actualmente donde más tenemos ubicado esto es en las células de las leucemias agudas, en donde vemos que tienen alta expresión de galactina 9, y de TIM3 para generar que no sean identificadas por el sistema inmune y por lo tanto preservarse en los pacientes. Entonces, bueno, es así que sabatolimab tiene ya su aplicación parecido a PDL1 en distintos tipos de cánceres y, bueno, en lo que es mielodisplasia, vemos que primeramente se valoró obviamente seguridad, el perfil de toxicidad es muy similar a la monoterapia. Tenemos aquí el esquema con decitabina, con azacitidina y donde vemos, bueno, lo primero es que no se alcanzó la dosis máxima tolerada por los pacientes, es decir, hubo una buena tolerancia al escalamiento de las dosis. No hubo muertes asociadas al tratamiento y la descontinuación por eventos adversos fue solamente del 2.3%. Y estas fueron las respuestas. En aquellos pacientes con síndrome mielodisplásico de alto riesgo se alcanzaron respuestas globales con decitabina del 61%, respuestas completas del 33%, medulares completas del 16.7% y con azacitidina unas respuestas globales del 57%. Y mientras que pues, en las leucemias agudas el porcentaje de respuesta fue menor, pero igual sigue siendo bastante prometedor. La media del tiempo de respuesta fue de 2.1 meses y las duraciones de las respuestas fue aproximadamente de 8 meses, con un rango de 2 a 30 meses. Y como les comentaba, realmente aquí lo que tiene peso es que, bueno, es un medicamento que suena prometedor para distintos tipos de cánceres, no nada más para los cánceres hematológicos. Estos son los estudios que actualmente se están corriendo. De hecho, los estudios que vimos son estudios preliminares. Gracias. Y bueno, que los vemos en mielodisplasia. Tenemos magrolimab, que este es un inhibidor de CD47. CD47 es una proteína de identificación por el sistema de los macrófagos para eliminación. Inhibe la eliminación por parte de los macrófagos. Como lo pongo ahí, es una señal de no me comas, y realmente así viene en los artículos en inglés, ¿no? De don't eat me. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se ha visto? Igual en leucemia mieloide aguda, mayor número de CD47, peor pronóstico para estos pacientes. Estas igual son curvas, como les comentaba, ¿no? De expresión de CD47 y como vemos que a mayor CD47 la supervivencia global es menor. Entonces, bueno, se presentaron igual en EHA del año pasado resultados preliminares de magrolimab junto con azacitidina. Y bueno, lo que se vio fue igual, primero una fase de seguridad con 6 pacientes, después se vio que era seguro, se pasó a una fase de expansión con 39 pacientes y las respuestas, bueno, fueron de el 91% de los pacientes, y fíjense, la curva de supervivencia de este grupo, pues también, ¿no? Bastante adecuada, incluso no se alcanzó para la mediana de seguimiento, e incluso a 6 meses, bueno, la mayoría se esperaba que siguieran vivos.
Claro que la mediana de seguimiento, bueno, el tiempo de seguimiento para cuando se presentó este preliminar, pues apenas era de 4.7 meses. Entonces, bueno, estarlo ahí vigilando cuando tengamos ya los resultados definitivos, o por lo menos el mayor seguimiento. Finalmente, tenemos qué hacer con los pacientes con TP53 mutado, ¿no? El dolor de cabeza de todas las patologías, maldita mutación de TP53. Bueno, tenemos actualmente esta molécula APR-256, que es una prodroga. En este caso ya entra en el metabolismo celular le dicen el metabolismo de Michael, que sería la metilenquinusilictinona, entonces prefiero decirle el metabolismo de Michael. Entonces, bueno, esto lo que hace es que ya en el metabolismo se va a unir al TP53 mutado, bueno, y va a reactivar su actividad de centinela mutacional y así generar nuevamente las señales de apoptosis que están perdidas cuando existe esta mutación. Tenemos igual estos resultados preliminares presentados en EJA del año pasado, en donde se tomaron a 52 pacientes con la combinación de APR-256, 4.500 miligramos intravenoso junto con azacitidina. Y en este caso, bueno, el seguimiento fue aquellos pacientes que recayeran, salían del estudio. Aquellos que pudieran llevarse a trasplante se les daba posteriormente como mantenimiento por 12 meses, porque también ese es otro problema. Sabemos que los pacientes con TP53 y mielodisplasia, aunque se trasplanten, la supervivencia global es muy corta. O aquellos pacientes que no podían trasplantarse, bueno, se les daba de forma continua hasta la recaída. El objetivo primario fue valorar la respuesta. Y en esta cuestión pues se observó que aquellos pacientes con mielodisplasia alcanzaban una respuesta global en el 62%, siendo una respuesta completa en el 47%, también una respuesta bastante amplia. Y con aquellos pacientes con un conteo bajo de blastos, 64%, y bueno, no tan buena o prometedora en los pacientes que tenían un conteo de blastos mayor a 30%, con una respuesta global del 39%. Esto es, bueno, de intención a tratar. Cuando se llevaba el tratamiento por más de 3 ciclos, aquí es donde ya las respuestas todavía se incrementaban y resultaban ahora sí ya más prometedoras, con el 75% para mielodisplasia, 78% para leucemia de conteo bajo de blastos y 100% en pacientes que se mantenían vivos todavía más de 3 ciclos, de aquellos pacientes con leucemia mieloide aguda de conteo mayor de blastos. Estas son las curvas de supervivencia. Volvemos a lo mismo, aquellos pacientes que duraron más de 3 ciclos es que vemos las mejores curvas de supervivencia, hasta de 13.7 meses. Y de este medicamento lo que sí cabe recalcar es que sí tiene una toxicidad neurológica importante, generando incluso ataxia en el 25%. Sin embargo, se vio que todos los pacientes revirtieron la toxicidad neurológica. Es algo importante a considerar, porque si vemos futuro en este medicamento y en un futuro precisamente nos toca manejarlo, bueno, tendremos que estar al pendiente de este tipo de eventos adversos. Les decía que memorizáramos un poquito la tablita donde veíamos que, bueno, no había aquí avances. EMA siempre es más, en Europa siempre son más cautelosos para las aprobaciones, pero pues si se fijan son los mismos medicamentos, nada más que los fueron aprobando un poco más después. ¿Qué viene para el futuro? ¿Cuál es nuestro horizonte para mielodisplasia con estas nuevas combinaciones? Bueno, pues tenemos ahora los hipometilantes orales que nos van a facilitar el tratamiento, sobre todo en aquellos pacientes añosos o que a lo mejor no están fits para estar yendo y viniendo al hospital. Bueno, ya podremos tener estas opciones con adecuada biodisponibilidad comparado con los parenterales. Y pues todas las combinaciones que vienen con estos hipometilantes, que ya veremos si se dan con los orales o los parenterales, en donde tenemos todos estos inmunomoduladores. No hablé casi de guadecitabina, sabemos que también es otro hipometilante. Están apenas los estudios iniciales para mielodisplasia, pero también parece tener un futuro prometedor, sobre todo para aquellos pacientes que hayan fallado con hipometilante previamente. Este sería como el resumen. Y yo diría, esta es a la que le tomo foto. Tan le tomo foto que no es mi presentación, le doy el mérito al doctor Marcelo Yapstrener, actualmente el presidente del grupo GLAM, que se dio la tarea de hacernos este resumencito, en donde, bueno, podemos ver que tenemos los nuevos terapias inmunes. A recalcar de aquí, bueno,
lo que sabemos, ¿no? Las mayores supervivencias actualmente las tenemos con los estudios de venetoclax, y sobre todo recalco, porque esto no lo digo yo, incluso lo dice el doctor García Manero en una de las pláticas que me tocó verlo hace relativamente poco. ¿Qué pasa con los pacientes que fallan hipometilantes? Bueno, parece que por venclexacitidina va a ser la vía. Y sin embargo también aquí recalcar que las mayores respuestas las alcanzamos con Maglilumab, y pues pendiente de ver cómo nos va con los estudios ya que tengamos los resultados ya publicados de lo que sería contra TRIM3 y contra TP53. Bueno, más bien reactivar TP53, que el cáncer ya se encargó de tenerlo, hacer su contra esta proteína. Y pues eso es lo que esperamos, pacientes con mielodisplasia, tener mejores supervivencias. Hay ahora expectativas renovadas, ya no es algo que sabemos que se va a eliminar al paciente, lo vamos a ver poco tiempo, esperamos ahora verlo mejor y sobre todo enfocarnos, y creo que eso también será importante, qué vamos a hacer por mejorar su calidad de vida. Y con esto hacer actualización de los lineamientos de allotrasplante, eso no ha cambiado realmente, será importante ver cómo incorporamos todas estas nuevas combinaciones para llevarlos en mejores condiciones a trasplante, con menos transfusiones o incluso mantenimientos post-trasplante. Si esta es una invitación, los quiero invitar al curso de actualización en síndromes mielodisplásicos. Como les digo, podemos hablar todo un día de mielodisplasia. Aquí lo pueden hacer, curso online, a sus tiempos. Y bueno, de parte de todo el grupo latinoamericano, muchísimas gracias. Ahí están mis datos de contacto, cualquier duda, recomendación, queja. Y también la información del grupo GLAM. Los invito a unirse. Sobre todo porque tenemos muchos trabajos. Actualmente estamos trabajando en un registro prospectivo de pacientes con mielodisplasia tratados con hipometilantes, porque ya lo decía el doctor, es súper importante registrar cómo nos va a latinoamericanos. Sabemos cómo les va con mielodisplasia a los gringos, a los europeos, pero cómo nos va a nosotros, mestizos, cómo nos va en Latinoamérica. Entonces, los invito a que se unan a nosotros. Muchísimas gracias.